Bienvenidos al programa Trasplante Cerebral, cambiando nuestra mirada sobre la discapacidad. Mi nombre es Caroline Garbizu. Como cada semana en DP Radio, aclaramos sus dudas sobre la temática que nos involucra a todos, la discapacidad. La variación es la característica de la actividad humana. En muchas situaciones, esta variación no es de importancia. Sin embargo, la variación en la actividad cognitiva, del comportamiento y la adaptación social pueden tener una influencia significativa en lo que respecta al desarrollo de los niños y niñas y sus experiencias de aprendizaje. Muchos niños y niñas experimentan dificultades para aprender de distintos modos. Estas pueden ser específicas o generales. La discapacidad intelectual se ubica entre uno de los problemas de mayor incidencia dentro de las dificultades generales o globales del desarrollo y del aprendizaje. Hoy hablaremos sobre las características y la situación de las personas con discapacidad en Bolivia. Así comenzamos con el programa Trasplante Cerebral, cambiando nuestra mirada sobre la discapacidad por DP Radio al encuentro con el pueblo. Discapacidad intelectual, una forma diferente de ver y comprender el mundo. ¿Qué son la discapacidad intelectual y las discapacidades del desarrollo? Según el Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales DSM-5, la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo define: la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual como en conducta, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años. La discapacidad intelectual afecta las habilidades intelectuales o cognitivas, la conducta adaptativa, conceptual, social y práctica, la participación, las interacciones y los roles sociales, la salud física, la salud mental y el contexto en los ambientes y la cultura. Las limitaciones a que hace referencia la definición se expresan principalmente en las habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder y participar en distintas situaciones y en contextos diferentes. En resumen, a las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a otros aprender, comprender y comunicarse. Y es importante remarcar que la discapacidad intelectual no es una enfermedad mental. ¿Quién tiene discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual se diagnostica cuando se cumplen 3 criterios. 1. Tener un funcionamiento intelectual inferior a 70 puntos de cociente intelectual medido por determinadas pruebas de inteligencia. 2. Tener limitaciones en las habilidades para adaptarse a la vida corriente, lo que también debe ser medido por estudios y pruebas. 3. Que lo anterior se produzca antes de los 18 años de vida. Su calificación en cuanto al grado se distingue entre leve, moderado, grave y profundo. ¿Cuáles son las causas de la discapacidad intelectual? Hay 4 categorías de factores que pueden darse antes, durante o después del nacimiento que pueden causar discapacidad intelectual. Trastornos genéticos. El síndrome de X frágil, la fenilcetonuria, el síndrome de Leigh-Nihan, que son transmitidos al niño a través de los genes en el momento de la concepción, suelen ser algunos. Trastornos cromosómicos. Suceden durante el proceso de disposición de los cromosomas. Los más frecuentes son el síndrome de Down, el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman. Causas biológicas y orgánicas. Aparecen antes, durante o después del nacimiento. Las principales causas prenatales son el sarampión y la rubiola durante el embarazo, el consumo de toxinas o de ciertos medicamentos y la preeclampsia severa. Factores perinatales o durante el alumbramiento. Cabe destacar entre ellas la exposición a toxinas o infecciones, por ejemplo, el herpes genital u otras enfermedades infecciosas. Así también, la presión excesiva en la cabeza o la asfixia del recién nacido suelen ser causas muy comunes. Causas postnatales.
puede ser por un traumatismo craneano o meningitis. Causas ambientales, por ejemplo, contaminación alimentaria de la madre durante el embarazo, inhalación, consumo, contacto con venenos o tóxicos en el agua, alimentos o superficies, falta de estimulación física y sensorial o la carencia de atención sanitaria también pueden causar discapacidad intelectual. ¿La discapacidad intelectual se cura? La discapacidad intelectual no es una enfermedad. En algunos casos, es una consecuencia de alguna enfermedad, pero no es algo que se cure. Los apoyos son los recursos y estrategias que pretenden promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar personal de una persona con discapacidad y que mejorarán su funcionamiento individual. El funcionamiento individual resulta de la interacción de esos apoyos con las dimensiones de habilidades intelectuales, conducta adaptativa, participación, interacciones, roles sociales, la salud y el contexto de la persona con discapacidad intelectual. ¿Una persona con discapacidad intelectual puede hacer o llevar una vida normal? Sí, y lo deseable es que lleven una vida lo más normal posible, como cualquier ciudadano en los distintos contextos en los que estén a lo largo de sus vidas, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en su tiempo de ocio y en sus relaciones. Es importante que se los considere siempre como sujetos de derecho. ¿Cómo se les debe llamar a quienes tienen esta discapacidad? Anteriormente se les denominaba retrasados o deficientes mentales, o se utilizaban términos mucho más ofensivos respecto a sus capacidades intelectuales o cognitivas. En el momento actual, la denominación adoptada desde el enfoque social es personas con discapacidad intelectual. Es importante que los gobiernos junto a las organizaciones sociales, agrupaciones y familias de personas con discapacidad intelectual hagan la labor de garantizar mediante sus actividades que se perciban a las personas con discapacidad intelectual como ciudadanos con derechos, propiciando su acceso a la educación, salud, trabajo, bienestar social y económico, con comprensión, respeto a sus diferencias, buen trato y sin ningún tipo de discriminación, con necesidades de equiparación de oportunidades, apoyos adecuados y ajustes razonables para el ejercicio de todos sus derechos que contribuyan al disfrute de una vida digna y plena. Como sociedad, debemos hacer un trasplante cerebral, cambiar nuestra mirada sobre la discapacidad. Nos acompaña Rita Mena Cuentas. Ella es presidenta de la Asociación de Padres, Madres y Familiares de Niños y Niñas y Jóvenes con Discapacidad Hachauru, legalmente establecida el 13 de julio del 2010, con una personería jurídica según Resolución Administrativa 1297 del 2012. También ellos han sido condecorados por el municipio y el Senado por sus actividades y trayectoria en atención de niños y jóvenes con discapacidad en diferentes tipos y grados. Ella también es miembro del Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad. Bienvenida, Rita, al trasplante cerebral. Gracias, Caroline. Es un gusto estar aquí y que nos den este espacio, ¿no?, para poder compartir todas nuestras inquietudes también. Rita, muchos conocemos la trayectoria de tu organización y también las actividades, pero hay muchas de la audiencia que no las conocen. ¿Cuántas personas hay en tu asociación? Bueno, estamos como 700, pero así itinerantes, ¿no? Deben ser unas 300 que sí estamos trabajando. ¿En qué territorio? Nosotros estamos en la ciudad de La Paz, en el macrodistrito San Antonio. Estamos en Templaderani, en el macrodistrito Cotauma. Estamos en Achachicala, en San Lorenzo. Luego estamos en el Alto, en el distrito 5 y 6, en la Final Castillo, en el Slim. En el distrito 7 en San Roque y en Villa Cooperativa, que estamos en un centro de salud. Excelente. Por tus publicaciones, las publicaciones que han hecho y que aquí tú misma nos has traído para mostrar a la audiencia todo lo que
hace la asociación Hachauru. Son varias publicaciones, acá veo por lo menos 5 de ellas. Obviamente sabemos que han efectuado varias investigaciones serias sobre la inclusión educativa, la violencia contra las mujeres y etcétera, ¿no? Según estas, ¿cuál es la situación de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en nuestra población? Sabiendo obviamente que la discapacidad no solamente afecta al individuo, sino también a su familia y obviamente a toda la comunidad. Sí, bueno, nosotros vemos también, ¿no?, que la comunidad en sí no los acepta a nuestros hijos porque tal vez tienen diferente forma de hablar, diferente forma de expresarse, pero no tenemos tampoco que reunirnos, más bien sacar a nuestros hijos a la luz, no tenerlos encerrados. Es lo que siempre decimos, ¿no?, que los centros comunitarios donde nosotros estamos tienen que llevarlos para que ellos también interactúen en la misma comunidad, la comunidad los conozca. Es lo que más trabajamos, sobre todo, ¿no? Ahora estamos trabajando en esto de educación desde preescolar. Estamos apoyando a las familias para que ellos no se sientan solos también, porque vemos si la familia no acepta a la persona con discapacidad, entonces peor, la comunidad no lo va a aceptar. Entonces es por eso que primero trabajamos con la familia, estamos bajo el enfoque del RBC, que es rehabilitación basada en la comunidad, que nos ha ayudado bastante a ingresar a las familias. Qué excelente. ¿Cuáles son los principales obstáculos y barreras que estas familias y estas personas con discapacidad intelectual tienen que enfrentar? La discriminación de la comunidad, primero, de la gente que dice que habrá hecho, pobrecita, que es un enfermito. Entonces es primero esa frustración que tienen, ¿no? Y de eso aquí nosotros trabajamos primero con la familia para decirles que sus hijos tienen los mismos derechos que cualquier persona. Claro, ¿no? ¿Y cómo se podría eliminar este tipo de discriminación que existe? ¿Cuáles son las barreras actitudinales, más que nada, yo creo que se deben eliminar, ¿no? Sí, bueno, primero, como te digo, trabajar con la familia para que la familia se empodere y digas, mi hijo tiene derechos. Si la familia no está empoderada y no sabe informarse sobre la normativa, más que nada, sobre las leyes que tenemos, ¿no? Desde la convención, la ley 223, la 070, 071, ellos tienen que estar muy bien informados, ¿no? Porque hay veces vemos que en la misma escuela no los quieren recibir. Pero nosotros vamos por el lado ya de las leyes, ¿no? Decimos que ellos tienen derecho a una educación inclusiva. Ellos inclusive deberían saber, la mayoría de la población, de que en la misma Constitución existe, ya está establecido desde hace muchos años ya, la no discriminación a las personas con discapacidad. También el 26 de septiembre del 2017 se aprueba en la Cámara Legislativa la Ley 977. Esta determina obviamente la inserción laboral de las personas con discapacidad y la ayuda económica, ¿no?, solidaria. Según lo que ha ido pasando, según estas investigaciones, obviamente basadas en la experiencia que ustedes tienen de jóvenes en etapa preocupacional, ¿no? Eso significa antes de encontrar un trabajo. ¿Cuál sería el resultado? ¿Existe realmente inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual? No ha habido, al menos para nuestra asociación que tenemos hijos jóvenes, ya no ha habido. O sea, yo creo que la base fundamental ha sido desde la educación. Ellos han ido desertando, dejando el aula regular. Entonces tampoco han seguido, no son capacitados ni por el Estado, ¿no ve? Entonces ellos están en un limbo ahorita, se puede decir, ¿no? ¿Este abandono escolar ha sido debido a la falta de apoyos o la falta de adaptaciones? Sí, a la falta de capacitación más que todo del Estado en educación, del Ministerio de Educación a los profesores, se podría decir, porque ellos no están capacitados para trabajar con niños con discapacidad. ¿Qué tipo de oficios puede ejercer en las empresas la persona con discapacidad intelectual? ¿Para qué tipo de oficios se los prepara en Hachauru? Bueno, ahorita lo que estamos trabajando más en preocupacional es primero hacerles conocer el dinero, ¿no? Y después pueden ser tal vez ir a servir un té,
Pero más lo que trabajamos es en grupo con nuestros jóvenes. Hemos visto que tal vez entre ellos mismos se pueden apoyar dentro de la misma asociación para que puedan ellos salir adelante, ¿no? Estamos viendo aquí un libro que habla sobre la discriminación y la violencia hacia las mujeres que tienen hijos con discapacidad intelectual. Según esta investigación, querida Rita, ¿cuáles son los tipos de violencia que viven y sufren estas mujeres? Bueno, primero es en el trabajo, que no pueden trabajar ellas por tener hijos con discapacidad, tienen que estar siempre atentos a lo que está pasando a su alrededor de sus hijos, ¿no? Y la discriminación que sienten de la comunidad misma, de su entorno familiar, muchas veces que no aceptan que un familiar tenga una persona con discapacidad. Como te digo, es muy importante trabajar con la familia primero. Si ellos no aceptan, ¿quién los va a aceptar, no? Entonces es el tipo de discriminación, no pueden salir, tienen que estar dentro de la casa, pero eso es lo que más trabajamos, ¿no? Que los saquen a la comunidad, que los saquen a los centros que nosotros tenemos de Mijachauru, porque vemos que dentro de la casa no se va a desarrollar y nosotros queremos que esos chicos, esos jóvenes que ahora tenemos, se desarrollen y sean activos en la misma sociedad, vayan a vender, a ganarse un peso siquiera, ¿no? Claro, claro. También si hablamos de madres de hijos con discapacidad intelectual que viven violencia, ¿qué podríamos decir de las mujeres con discapacidad intelectual? Además que hemos tenido también violaciones, ¿no? Dentro de la misma asociación hemos tenido que actuar con el padrastro, con el mismo padre, por ser una persona de discapacidad intelectual, a veces las abusan, sufren abusos, entonces nosotros tenemos que actuar como asociación protegiendo también, ¿no? La vida de esa persona, protegiendo su alrededor, a la familia, porque a veces estas personas actúan con mal, les hacen daño psicológico, les dicen que no avisen a nadie, entonces nosotros como asociación siempre estamos en eso, ¿no? De también decirles que tienen una vida sexual como cualquier otra persona, tienen derecho ellos también, ¿no? ¿Qué sucede cuando estas personas con discapacidad intelectual llegan a la vida adulta mayor? Es difícil, te diré, porque hay que hablar bastante con ellos, quieren enamorar, tienen derecho, ¿no? A enamorarse, a salir a la sociedad, entonces es difícil para el padre aceptar, pero también ellos tienen el derecho de ser felices, de apartarse igual que de nosotros, ¿no? De su familia. Pueden llegar a tener una vida, entre comillas, cotidiana, amorosa, sí, matrimonial. Pueden, yo creo que sí pueden ellos, como cualquier persona. ¿La discapacidad intelectual se hereda? No creo que se herede, yo creo que dependiendo, ¿no? Como nazca o tal vez en el tiempo también se dé, no sabemos. Tal vez en algunos casos, ¿no? Sí. Bueno, querida Rita, estamos muy felices de haber estado contigo, pero también queremos saber cuáles son las necesidades que deberían implementarse para las personas con discapacidad adultas mayores, ya sea las personas ancianas, que ya son a partir de los 60 años, 65 años, que deben haber muchísimas en nuestra población. Yo creo que debería haber tal vez albergues para estas señoras, porque a veces se sienten abandonadas. O a veces terminan en la calle también, muchos de ellos, ¿no? Sí, entonces tal vez un albergue donde se los pueda cobijar, ¿no? Es lo que habíamos pedido mucho nosotros, porque hay hasta padres que los abandonan a sus hijos hasta siendo niños, sus bebés, ¿no? Claro. Porque no aceptan la discapacidad. Y para estas señoras adultas mayores, mucho peor, nadie se va a hacer cargo de ellos. Exacto. ¿Cuáles son tus recomendaciones a la sociedad y a las instituciones para que en algún momento se pueda lograr la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en nuestro país, en nuestra ciudad? Al Estado y a todas las organizaciones, únanos para trabajar este tema de discapacidad. Nos falta bastante información a todo nivel, entonces hay que trabajar bastante con el Estado, las organizaciones. A veces las organizaciones solo velan por su discapacidad o por la discapacidad que ellos están trabajando, pero si nos unimos podemos hacer mucha fuerza. Estuvimos con Rita Mena, presidenta de la Asociación Hachauru de nuestra ciudad de La Paz. Ya volvemos con más de trasplante cerebral, cambiando la mirada
sobre la discapacidad por DP Radio al encuentro con el pueblo. Más del 65% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Aunque cada año se incrementa el porcentaje de víctimas, hombres y niños. En Bolivia, desde 2018 se han denunciado 1.687 casos de trata y tráfico de personas. Si estamos atentos, podemos cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes y evitar que sean víctimas de trata de personas. Si ves algo extraño, denúncialo. Con nuestro compromiso, los sueños viajan libres, seguros y protegidos. Debemos unirnos para luchar contra la trata de personas. Unidos 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 contra la trata de personas. En el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas, hacemos un llamado a los bolivianos y las bolivianas para que nos unamos y construyamos un país más seguro y con un futuro libre de trata de personas. Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos, unidos contra la trata de personas. Una mañana ha salido 6 de la mañana, un sábado era en 17 de enero y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa. Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar. Que no te lleven, que no te alejen. Me ha llevado a trabajar a un lugar indebido que no deben ir unas niñas. Me ha llevado a trabajar a las 12 de octubre. Por las redes te engañan y desaparecen personas. Ten cuidado de los que operan a través de ellas. La seguridad comienza en casa. Cultiva la confianza. Hazlo. Vive con respeto. Continuamos con más del trasplante cerebral. Estamos con Elsa María Vázquez Torres. Ella es miembro de Familias desde el 2001. También ha sido el 2002 secretaria del Comité de Familias y coordinadora de deportes desde el 2010 hasta el 2012. Actualmente ella es directora del subprograma de Olimpiadas Especiales en la Ciudad de La Paz y además es vicepresidenta del Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad. Bienvenida, Elsa. Muchísimas gracias por la invitación. Sabemos y conocemos muy bien qué significa la institución de Olimpiadas Especiales en el mundo. ¿En qué forma esta institución contribuye a la inclusión social y deportiva de personas con discapacidad, en este caso intelectual? Bueno, te voy a hacer un poco una reseña de Olimpiadas Especiales. Olimpiadas Especiales ha sido creada en 1968. Es un movimiento global para acabar con la discriminación de las personas con discapacidad intelectual, fomentando la aceptación de todas las personas a través del poder del deporte. O sea, el deporte ha sido nuestra herramienta para lograr esta aceptación, y tenemos también la programación en educación, salud, liderazgo, ¿no?, entre otros. También Olimpiadas Especiales tiene un programa que se llama, desde 1990, si no me equivoco, Atletas Jóvenes. Atletas Jóvenes es entre la edad de 2 hasta 6 años, donde ellos no participan en eventos internacionales, pero sí en encuentros, y estos son con niños con discapacidad y sin discapacidad. A raíz de todo eso se ha logrado hacer el deporte unificado. Qué lindo. También sabemos que hay artistas y obviamente deportistas dentro de las filas de Olimpiadas Especiales con discapacidad. Háblanos acerca de su participación en cuanto a las personas con discapacidad intelectual en esta casa. Bueno, tenemos muchos atletas. Bueno, para nosotros todos los atletas son artistas, son buenos deportistas. Vuelvo a recalcar, no solamente Olimpiadas se ha enfocado en la parte del deporte, para eso de la inclusión.
Han habido muchos atletas que han representado a Bolivia trayendo medallas de oro, ¿no? Quisiera un poquito hacerte saber que cuando hay esta selección, muchas veces la gente afuera dice, ¿cómo son seleccionados? Exacto. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Ellos son seleccionados al azar. ¿Cómo? ¿Por qué decimos al azar? A diferencia, por eso nosotros decimos que el deporte de Olimpiadas Especiales con las personas con discapacidad intelectual en la parte deportiva es diferente, porque nosotros es de acuerdo a la habilidad que tiene el atleta. Cuando nosotros hacemos un evento, primero para un mundial, hacemos un evento departamental, desde todas las medallas de oro de este departamental van a una nacional. Ahora, tú te preguntarás cuando decimos todas las medallas de oro van a ir, y si son 100, porque son miles tal vez. Entonces, ¿qué se hace? Todas estas medallas en cada evento departamental, nacional o internacional, se mete a una bolsa todas las medallas de oro. De estas medallas de oro, si tenemos cupos, por decirte, para una departamental, que hemos tenido 100 oros y tenemos 20 cupos, entonces este cupo se saca de una bolsa junto a un notario público y padres, representantes de padres, entrenadores y la parte ejecutiva de Olimpiadas Especiales. Eso se lo hace tanto en una departamental como en una nacional para ir. Por eso es que no es que nosotros seleccionamos al dedo, ¿no?, los atletas, sino esos van para el azar. Puede ser, te voy a poner un ejemplo, podemos tener un atleta, te voy a poner en gimnasia rítmica, que esté en nivel 3 y haya sacado, porque son 4 aparatos, 4 oros, ¿no ve? Entonces se supone que en el deporte regular o en el paralímpico va acá, puede ser que ella... ¿Cuál tiene que ver la habilidad? Claro, puede que ella vaya en su... como que no, porque en la selección puede salir es la que ha hecho solo mínimo 2 aparatos. ¿no? O en atletismo puede ir la que ha hecho 400 metros o puede ir solamente la que ha hecho 50 metros, porque al azar, cuando tú sacas de las medallas de oro, esa es la que va a ir. ¿Cuántas disciplinas en el deporte se hacen en Olimpiadas Especiales? Tenemos diferentes, unas son los deportes de verano y los deportes de invierno. Solo una vez Bolivia ha participado en los deportes de invierno, que ha sido caminata en nieve, que bueno, nosotros no tenemos y por eso es que mucho no se ha participado, pero tenemos muchas disciplinas, como te digo, atletismo, natación, gimnasia rítmica, gimnasia artística, bochas, fútbol, vóley, básquet. En básquet tenemos todos los deportes olímpicos. Y de seguro participan personas con discapacidad de todos los tipos de discapacidad. Porque esa es. ¿Y cuánta es la población de personas con discapacidad intelectual en Olimpiadas Especiales que participa en nuestra ciudad, en nuestro país? Bueno, en nuestra ciudad tenemos como 2,000 y algo, es en La Paz. En La Paz. Las poblaciones donde más participan, los departamentos son La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre. Sí. Y de estos obviamente salen torneos departamentales, nacionales, y de ahí a una nacional. Tenemos 2 tipos de mundiales, los mundiales de verano y los mundiales de invierno. Recién pasaron los de invierno y los de verano van a ser el próximo año en Alemania. Este año nosotros tenemos ya planificado un departamental y una nacional, que tiene que ser hasta más tardar el mes de septiembre. Todo tenemos que tener, porque nosotros tenemos que darle el plazo, o sea, van a ser elegidos para ir a este mundial. En el mundial todavía no tenemos qué deportes van a ir. Nosotros, Olimpiadas Especiales no es cuando va a haber una competencia. Olimpiadas Especiales tiene eventos todo el año locales,
¿no? Entonces, qué lindo. no es solamente para estos eventos. Claro, muy, muy linda la actividad que hacen realmente en actividades especiales. El deporte siempre está relacionado con la salud física y la salud mental, pero obviamente también existe el tema de la sexualidad. ¿Cuál es la participación de Olimpiadas Especiales con respecto a las personas con discapacidad en este tema, con discapacidad intelectual obviamente, y sus familias? Bueno, vuelvo a recalcarte que el objetivo de Olimpiadas Especiales es que todas las personas con discapacidad intelectual tengan la oportunidad de llegar a ser ciudadanos útiles, productivos, que son aceptados y respetados. Entonces, en ese margen es que Olimpiadas Especiales, en este programa de salud, hemos tenido, gracias a Dios, el año pasado, aprovechando estos medios del internet y que todo se ha hecho por Zoom, hemos tenido capacitaciones, hemos empezado a tener justamente con este tema de sexualidad con la psicóloga que también tiene discapacidad. Claro, porque hay muchos padres de familia que piensan que sus hijos con discapacidad intelectual son eternos bebés. No, es que hemos tenido te vuelvo a decir, esta capacitación, vamos a decir, de la licenciada Cecilia Tamayo, que es una persona con discapacidad también, donde desde su enfoque como profesional y su enfoque como persona con discapacidad acerca de la sexualidad, ha podido conversar con los padres. ¿Cómo también incentiva la independencia y la autonomía estas actividades de Olimpiadas Especiales en personas con discapacidad intelectual? Antes de la pandemia nosotros hemos tenido un convenio con una institución de seguros, la boliviana Cia Cruz, donde ellos apoyan a atletas de élite sin discapacidad. Entonces se ha tenido este convenio para que ahora ellos apoyan a los atletas de discapacidad intelectual. A raíz de esto, la boliviana Cia Cruz ha hecho también de que qué es lo que puede cambiar o mejorar la calidad de vida de un atleta. Esto con que puede ser en salud o podría ser en proyectos productivos, y ahí se han beneficiado 8 atletas a nivel nacional. De La Paz han sido 3, ¿no?, que se han beneficiado con sus proyectos productivos. Entonces uno trabaja mucho con la independencia. Cuando nosotros viajamos a un evento, ya sea nacional o internacional, trabajamos mucho con la independencia. Los padres no tienen acceso al ingreso a las villas deportivas. ¿Por qué? Porque los entrenadores voluntarios son los que se hacen cargo. Por cada entrenador debe ir máximo 5 atletas que está a su cargo, no puede ser más, y generalmente son 3, 4. Entonces, ¿hay entrenadores con discapacidad en Olimpiadas Especiales? Sí, a nivel mundial eso es lo que se ha trabajado muchísimo. Acá en Bolivia nosotros tenemos, es un proceso, ¿no? Por eso decía de los atletas adultos, cuando ya llegas a una etapa mayor, ya tu mismo cuerpo no da para seguir haciendo. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve asistente del entrenador, primero se lo capacita para luego ser entrenador. Nosotros tenemos una entrenadora en Santa Cruz que ha sido capacitada para gimnasia rítmica, acá en La Paz ha sido para natación y atletismo. Qué interesante todo lo que nos cuentas, querida Elsa. Seguramente vamos a tener mucho más que hablar en otros programas de trasplante cerebral, a los cuales quedas plenamente invitada. Y una recomendación y una despedida para la sociedad deportiva de nuestro país, de nuestra ciudad. Sabemos que hay muy poca inclusión de personas con discapacidad intelectual en nuestra ciudad. Los espacios deportivos muchas veces son inaccesibles para ellos, ¿no? Antes de darte ese mensaje, quisiera que en cuestiones de Juegos Olímpicos Especiales, ¿cuál es la diferencia entre Paralímpicos y Olimpiadas Especiales, ¿no? Una de las diferencias entre ambos eventos son los organismos que supervisan los Juegos Olímpicos, están supervisados por el
al Comité Olímpico Internacional, mientras que los paraolímpicos están supervisados por el Comité Paraolímpico Internacional. En los paraolímpicos solo participan varios tipos de discapacidad, sí, o los físicos solamente. Los físicos, auditivos y visual, porque no los puedes juntar por la misma habilidad, ¿no ve? Que tienen. Por eso es que esa es la diferencia, no se puede manejar juntos, no se puede. Claro, ahora hablemos de esto de la inclusión de los espacios deportivos, una recomendación. Bueno, los espacios deportivos nosotros los tenemos gratuitos, porque Olimpiadas Especiales trabaja todo con voluntariado, nuestros entrenadores son de voluntariado, yo como directora soy voluntaria de Olimpiadas Especiales, donde le dedico mi tiempo para hacer las gestiones para los atletas. Vuelvo a citar, los espacios tanto del municipio como de la gobernación son gratuitos, ¿no? Que nosotros tenemos acceso. ¿Por qué? Porque nosotros no pagan los atletas ni las familias. Trabajamos mucho con las familias para la independencia de los atletas. Yo personalmente, como madre de familia de una persona con discapacidad, llamo mucho a la reflexión a los padres para trabajar con esa independencia. La discriminación debe parar desde la familia y desde la casa, para que así el Estado empiece a crear que no solamente las personas con discapacidad son una carga social, sino que ellos tienen un potencial que solamente hay que darles la oportunidad y el tiempo para que ellos se realicen como personas. El Estado tiene que asumir esa responsabilidad y hacer cumplir lo que ellos han escrito y lo que ellos han puesto como una ley, que es la 223. Agradecemos la presencia de Elsa Vázquez, directora de Olimpiadas Especiales aquí en La Paz. Continuamos más con trasplante cerebral con el sector ¿Sabías qué? ¿Sabías que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en la sección 8, Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 70, indica que toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos? 1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. Infórmate más en Trasplante Cerebral, cambiando nuestra mirada sobre la discapacidad. Del 2015 al 2024, las naciones del mundo proclaman el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Resolución 68/237. Las Naciones Unidas declaran el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Reconocimiento, justicia, desarrollo son los pilares de esta proclama. Bolivia asume el compromiso para consolidar la proclama mundial. El Estado determina el Decenio del Pueblo Afroboliviano. Ley 848. Declaración del Decenio Internacional y el Programa de Actividades para los Afrodescendientes. Me llevaron de La Paz a Villazón y en ninguno de los puestos de control me detuvieron. Es un mensaje de la Defensoría del Pueblo.
Si decides emprender un viaje buscando un sueño, mantente alerta. Un viaje puede ser una gran oportunidad, pero también un camino hacia la trata de personas. Todos podemos ser víctimas de trata. Mujeres, hombres, niñas y niños. Unidos contra la trata de personas. Unidos contra la trata de personas. Unidos contra la trata de personas. Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos. Unidos contra la trata de personas. Este es el sector Preguntetas con Yanis. Le hicimos una pregunta muy importante a Ivette Garzón, directora del proyecto Sin Miedo a Ser Felices. Profesora Ivette, ¿cómo se expresan en el arte las personas con discapacidad intelectual? Hola Yanis, muy interesante tu pregunta. Las personas con discapacidad intelectual se expresan de diferentes formas en el arte, al igual que las personas comunes. Realizan deporte, realizan música, cantan, bailan, pintan. Ellos tienen una capacidad de poder expresarse desde el corazón. Es un arte que debemos valorar, es más, sobrevalorar por el esfuerzo que implica el que ellos puedan aprender a manifestarse de cierta manera. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, al realizar deporte, ellos tienen un grado de dificultad diferente a las personas que no tienen discapacidad intelectual. Por lo tanto, la manifestación de su deporte también es un arte que tiene que ser sobrevalorado. Entonces, no hay ninguna diferencia, pero sí el valor, el corazón con el que hacen las cosas tiene que ser valorado, considerado y puesto a consideración de todas las personas. Muchas gracias, profesora Ivette. ¿Algún mensaje? Sí, Yanis, vamos a dar un mensaje. El mensaje que podemos dar es de que cuando vean a una persona con discapacidad intelectual realizando arte, deporte, lo aplaudan, lo valoren, lo recuerden, lo respeten y lo transmitan, y que sea como una epidemia bien contagioso. Ese es el mensaje que se puede dar, que es lo que nos hace falta para que las personas con discapacidad también puedan tener mayores espacios donde puedan realizar su arte. Qué lindo todo lo que pueden hacer las personas con discapacidad intelectual. Yo soy Yanis, tengo autismo y ¿qué? Continuando con el programa, vamos a presentar a Patricia Rodríguez. Ella es licenciada en cerámica y desde el nacimiento de su hijo Patrick, quien también nos acompaña, se ha dedicado a investigar sobre la discapacidad intelectual, especializándose en el síndrome de Down. También es delegada y representante de la Asociación Aigüiña, creada hace más de 25 años por padres con inquietud en colaborar con sus propios hijos y que desde entonces se ha mantenido con esfuerzos propios y recursos de lo mismo. Bienvenida al programa Trasplante Cerebral, querida Patricia. Gracias, Carito. Realmente es un honor para mí acompañarte y poder transmitir algún conocimiento. La noticia de que uno va a tener un hijo con discapacidad intelectual siempre es algo que te deja en shock como madre, ¿no? Cuéntanos algunas de estas experiencias en ese sentido, tanto tuyas como las de las mamás de tu asociación. Bien, bueno, yo cuando quedé embarazada de Patrick, pues lo esperábamos como siempre, con amor. No sabía que venía una persona especial, ¿no? Ya cuando nació Patrick, pues saltamos de alegría porque era varoncito. Y al día siguiente el doctor vino a revisarme y me dijo, me parece que su hijo tiene síndrome de Down. Yo en la luna no sabía qué era el síndrome de Down, no sabía nada, ¿no? Y uno desconoce la discapacidad hasta que la vive, ¿no? Exacto, no sabes, no tienes ni la menor idea qué puede ser, ¿no? Entonces me dijo, le aconsejo que le haga exámenes para saber si realmente tiene.
a lo que nosotros demoramos, ¿no? Como todo papá decíamos, no, nos negábamos a que nuestro hijo fuera una persona especial. Pasaron los meses y al tercer o cuarto mes tuvimos que hacerle la prueba porque ya se empezaba a ser evidente, ¿no? Su falta de fuerza muscular y todo eso, ¿no? Entonces, cuando nos dieron el resultado de trisonomía 21, igual en la luna, ¿qué es trisonomía 21, no? Claro. Y el médico, como siempre, yo creo que la mayor parte de las mamás hemos pasado por eso, de que, señora, su hijo no va a caminar, no va a hablar, no va a aprender. Un pronóstico totalmente negativo. Negativo, pero totalmente, ¿no? O sea, un poco más y usted tiene un vegetal en su casa. Pero no fue eso un impedimento para que nosotros nos empecemos a adentrar en lo que era realmente el síndrome de Down. Gracias a Dios, Patrick empezó a recibir fisioterapia desde los 7 meses y bueno, desde entonces realmente ha sido un trabajo constante para poder sacarlo adelante. Y todas las mamás, la mayoría que hemos hablado al respecto, siempre han tenido un pronóstico súper negativo de parte del médico que te da la noticia, ¿no? Que te dice que tu hijo no va a responder. Entonces, eso es lo peor que puede suceder. Pienso que en años pasados y en la actualidad todavía se escucha. Aún se sigue escuchando, ¿no? ¿Cómo crees que se debería dar esta primera noticia, querida Pati? Bueno, yo pienso que para comenzar, un profesional tiene que estar capacitado al respecto, ¿no es cierto? El profesional de hecho estudia y sabe que la discapacidad intelectual tiene grados, tiene también niveles, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que específicamente en síndrome de Down, si los chicos reciben una atención temprana, pues van a responder también. Ahora, si los dejas realmente arrinconados en la casa, pues también. De acuerdo, es como en todo, ¿no? La misma inteligencia. Si hay lumbreras es porque se han esforzado y han estudiado mucho. Y si hay flojos, pues es la desidia de cada persona, ¿no? Esa es la realidad. La intervención también es muy importante. Exacto. Cuando es temprana, ¿no? Yo veo aquí a Patrick. Patrick, cuéntanos, por favor. ¿Fuiste a la escuela? ¿Te gustó la escuela? Sí. Me encanta estudiar mucho. ¿Cuál es la materia que más te gustaba en la escuela? A mí me encanta hacer sumas, restas, multiplicaciones. Matemáticas. Está bien. ¿Te gusta dibujar? Sí, me encanta dibujar, pintar. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? ¿O tienes alguna preferencia en algún oficio? Sí, me encanta hacer. A veces que soy músico. Sé que también bailas. Sí, también yo bailo, me meto por chacarera y también a mí me encanta tipo juegos, soy Bolívar y... ¿Eres del Bolívar? Sí, yo soy. ¿Eres un fan de la academia? Sí. Qué lindo, querido Patrick. ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para la habilitación y rehabilitación de las personas con síndrome de Down, Patricia? Bueno, lo principal, como te decía, es una atención temprana, ¿no? Una terapia temprana o estimulación temprana y después, pues, ir como regular, ¿no? El colegio, mientras ellos puedan y respondan, incentivarlos, ¿no? A que estudien. Yo tuve el problema con Patrick, por ejemplo, de que llegó hasta 8º de primaria y cuando ya le tocaba cambiar de curso, la profesora nueva que le tocó no quiso trabajar con él. O sea, llegamos al extremo de que dijo ella, ¿se va él o me voy yo? Entonces ahí hemos visto realmente que incluso la educación tampoco está preparada para recibir a personas especiales, ¿no? Con síndrome de Down, ¿no? Y con ninguna discapacidad. En realidad sí, ¿no? Tienes razón, con ninguna discapacidad. Eso es lo que hemos ido tratando de trabajar y de hacer ver a las autoridades de que
ellos son los principales en que tendrían que incentivar a que un profesional, de hecho, ya salga con un conocimiento, por lo menos básico, en lo que es la discapacidad, las diferentes discapacidades, ¿no es cierto? Y más aún si van a ser educadores. Exacto. Entonces, eso se está trabajando, pero muy lentamente. Yo creo que en unos años recién ya se va a poder ver de que salgan profesionales especializados, por lo menos en llevar una discapacidad intelectual, una auditiva o sensorial, ¿no? Exacto, querida Patricia. ¿Las personas con síndrome de Down pueden llegar a la independencia? A una independencia relativa, ¿no? Porque lamentablemente te puedo decir de que tienen altas y bajas. O sea, no es una persona realmente consciente de lo que tiene que hacer, ¿no? Porque si bien tú le das una rutina diaria, pero llega un momento en los que ellos se aburren muy pronto. Se aburren y dejan de hacer, o sea, o tienen también sus manías, ¿no? En sí, el síndrome de Down tiende a que se enfoca en una tarea y hasta que no la termina es difícil que la deje. O sea, no es de las personas que tienes que hacer esto, dejar de hacer eso, no. Tiene que terminar y hacer. Intereses obsesivos. Exacto, y muchas veces, puede que no respondan, digamos, a órdenes específicas, ¿no? Entonces, o que no las comprendan. Y esto se debe, obviamente, a la falta de apoyos, ¿no? Que se puedan utilizar. Y también, bueno, cronológicamente, o sea, van desarrollando más lentamente, ¿no? Eso es el desarrollo mental no va de acuerdo con su edad cronológica. Entonces, eso es normal y natural. Y si tú no apoyas, no lo incentivas, pues va más atrás. Exacto. Las personas con síndrome de Down se casan y en muchas ocasiones tienen hijos. ¿El síndrome de Down se hereda? Dicen que sí, pero mira, yo la verdad, en mi familia no hemos tenido noticias de que hubiese habido alguien con síndrome de Down, ni en la familia de mi marido. Pero ¿cuáles son los factores que pueden influir para que nazca un niño con síndrome de Down? Mira, la definición más se puede decir más correcta o favorable que me dieron a mí, me dijo el médico: mire señora, el síndrome de Down es como una ruleta rusa y le tocó a usted. Y no se sabe, o sea, es una pequeña disfunción en los cromosomas, o sea, al formarse, el momento de formarse, se van formando pares, ¿no es cierto?, los cromosomas, que son 46 pares, pero llega un hito que se va al 21, que es el síndrome de Down. Por eso es trisonomía 21 también. Exacto. Es un cromosoma y esto extra. Obviamente no se puede prevenir. No se puede prevenir, no se puede curar, es irreversible, lamentablemente, ¿no? Entonces, son cosas así del destino que al final no sabes por qué ha sido, son designios de Dios, yo creo. Seguro que sí. Como sociedad, ¿qué debemos ofrecer en cuanto a oportunidades de inclusión a las personas con discapacidad? Para cerrar, querida Patricia. Bueno, mira, la sociedad, para empezar, tenemos que trabajar mucho, nosotros y la sociedad en conjunto, para poder realmente darles una oportunidad a las personas con discapacidad intelectual y demás discapacidades, ¿no? ¿Y cómo se puede trabajar? Es sociabilizando en sí la condición, porque no es una enfermedad, no podemos decir que es una enfermedad, es una condición que ellos tienen. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar y poder realmente hacer saber cuáles son los límites o cuáles son los alcances que estas personas pueden llegar a tener, ¿no? Claro que sí. Patrick, una despedida al programa. ¿Trasplante cerebral? Hermano, quiero ser unas preguntas para mí. Sí, yo con ella lo amo mucho, de todo mi cariño que ella me da. Y ella
me da todo cariño. Exacto. Y para escribir aquel programa, gracias a Dios que yo tengo mamá, miró una mujer y me decía, vas a tener una guía. Sus ojos, quiero decir a los señores, y siento por ella. Palabras de un hijo ejemplar, Patrick, hacia su madre, Patricia, una mujer muy fuerte que supo enfrentar la discapacidad intelectual en el síndrome de Down. No te pierdas nuestro próximo programa, donde seguiremos abordando de temas tan interesantes como estos y tan importantes para nuestra sociedad y nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo programa Trasplante Cerebral, cambiando nuestra mirada sobre la discapacidad por DP Radio, al encuentro del pueblo.